curso de diplomado en auxiliar en fisioterapia. Quien les habla es el licenciado José Eduardo Campano Reyes. Vamos a continuar con la clase que les dimos el día martes con respecto a lo que es la introducción acerca de lo que es la carrera de fisioterapia y la manera de cómo es abordable por el auxiliar en fisioterapia, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, básicamente habíamos mencionado que era muy importante el trabajo a partir de la evaluación, ¿no? Había sido muy importante la parte de lo que es la parte objetiva en el tratamiento. Había sido muy importante manejar la parte del examen funcional, la parte musculoesquelética, las características de cada uno de los pacientes en este caso, cuando tenía que ser evaluado, cuando tenía que ser abordado. Y justamente la metodología hablaba de ello, ¿no? Se refería a que existía en sí propiamente todo un sistema para poder nosotros determinar qué patología podía tener, ¿no? Teníamos que hacer un examen motor, un examen muscular, un examen funcional, un examen para ver cómo se encuentra o la condición de nuestro sistema nervioso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primero que es el examen motor, en el cual vamos a poder observar cómo se encuentra la musculatura, como dice su propio nombre, ¿no? No solamente se reserva hablar del músculo, sino también de la parte nerviosa, pues habla incluso de un sistema psicomotor, un sistema que está adaptado a las diferentes, en este caso, movilizaciones o cambios de posición con respecto a lo que es los ejes, los planos, el propio movimiento, ¿no? Esto referido a lo que es el reflejo miotáctico, por ejemplo, a nivel de lo que es la estructura medular, influenciado también por otros sistemas adheridos, como es el sistema piramidal, extrapiramidal, la acción del equilibrio del cerebelo, así como también el tono muscular, también diferentes características propias a nivel de nuestro sistema que vamos a poder determinar de acuerdo a la evaluación en este caso. Por eso necesitamos nosotros considerar que un punto importante para lo que es la rehabilitación es darnos cuenta de que hay toda una evaluación para objetivizar el tratamiento. Objetivos primarios, a corto periodo, objetivos secundarios, ¿no? Dentro de ello vamos a encontrar también las diferentes características de alteraciones, de disfunciones del sistema musculoesquelético, y por ello necesitamos también tener en cuenta de que un proceso inducido hacia un tratamiento es la evaluación constante que se tiene de las mismas estructuras musculoesqueléticas. Podemos observar también ahí lo que respecta a la parte de la hipertonía, que es una característica de un estado patológico, ¿no? En los pacientes que tienen dificultades, ¿no? En cuanto se refiere a lo que es la función del sistema muscular, es regulable, ¿no? No se trata de que, digamos, es una función que se puede ver alterada por un posicionamiento o un estado físico, sino también se ve regulable, y esto es debido al estado patológico. La espaticidad es un punto ya, digamos, muy amplio de lo que es una lesión a nivel del sistema nervioso, porque acá hay un aumento de tono muy exagerado, ¿no? Dificulta lo que es los movimientos, los desplazamientos, dificulta lo que es el movimiento libre, los planos del movimiento. Tiene características propias, como por ejemplo un fenómeno llamado fenómeno de la navaja de muerte, ¿no? En el cual el músculo está tan rígido que no controla los movimientos direccionales, ¿no? Así como también considera mucho a lo que es la parte de contracturas que van a estar muy enmarcadas dentro de lo que es el sistema esquelético. Músculos que se van a ver afectados, como por ejemplo los músculos antigravitatorios, ¿no? Los músculos anteriores que van a producir lesiones en la vía piramidal. Específicamente nos referimos a que todo un sistema va a relacionarse con la manera de abordaje, ¿no? Específicamente vamos a tener en cuenta lo que refiere a las características que va a tener este paciente. Ahí vemos, por ejemplo, un paciente que está con espasticidad, ¿no? Hipertonía, ¿no? Pues ahí se puede ver el tono elevado, tanto que hace que sus miembros inferiores se desvíen.
¿no? Se vuelven prácticamente como si estuvieran totalmente rígidos, ¿no? Dificultad para caminar, de hecho, porque está totalmente contraído, está retraído. Entonces, esa es una característica de esta patología, ¿no? Entonces, ¿cómo lo abordaríamos nosotros? Dentro de ello es un método que se trabaja, ¿no? No es que yo lo voy a estirar, lo voy a hacer caminar. Es un proceso en el cual hay una interacción con lo que conocemos del paciente. Tenemos que saber su diagnóstico bien y luego también abordarlo mediante lo que es el primer punto de las técnicas terapéuticas, que es relajarlo al paciente, hacer que se sienta menos contraído, menos retraído la parte musculoesquelética, pero para ello también, siendo una enfermedad tipo neurológica, implica que tengamos mucho la parte de lo que es la evaluación y la regulación del propio tono muscular. Básicamente, la forma como se va a abordar el tratamiento, cómo vamos a inducir hacia lo que es la mejoría del paciente, es a partir justamente de la función evaluativa, ¿no? Los métodos terapéuticos lo que nos dicen a nosotros es que pongamos mucho énfasis a la parte de evaluación, a la parte de abordaje, ¿no? El método terapéutico nos induce mediante justamente la misma terapia, mediante movilizaciones pasivas en un inicio, luego vamos a ir regulando, ¿no? La regulación que se hace del tono, por ejemplo, es una regulación en la cual implica que tengamos bastante consideración con respecto a la forma como este poco a poco va adaptándose, ¿no? Tono muy elevado tenemos que ver la manera de relajarlo más bien, ¿no? La relajación también podemos aprovechar para darle sensibilidad, para darle estímulo, ¿no? Van a escuchar bastante la palabra propiocepción dentro de lo que es la parte de la rehabilitación física, ¿no? Y propiocepción, ¿a qué se refiere justamente, no? Porque muchas veces nosotros decimos la palabra propiocepción, la palabra, cuando nos referimos a lo que es la rehabilitación física, ¿no? La propiocepción se refiere justamente a ello, a la posibilidad que vamos a tener para que podamos nosotros inducir un tratamiento que le permita al paciente poder esquematizar su propio cuerpo, ¿no? O tener conocimiento de que en su propio cuerpo hay el movimiento, ¿no? Y esto lo va a hacer mediante técnicas específicas en las cuales nosotros abordamos mediante lo que es método terapéutico, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, la parte de lo que es la estimulación, la propiocepción, ¿no? Ayudamos mucho al paciente mediante técnicas que ayuden a regular el tono muscular, ¿no? Son técnicas específicas en las cuales se va a dar esta característica propia, pues, ¿no? De nuestro sistema organizado, nuestro sistema nervioso. Y específicamente vamos a tener en cuenta que dentro de este funcionamiento, dentro de esta regulación, va a haber una planificación, ¿no? Una planificación organizada e integrada. Se corta. Ahora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya, bueno, entonces teníamos Sí, ya mejor. estas enfermedades o patologías que implicarían pues alteraciones del tono muscular sobre todo, ¿no? Como es el caso de la famosa espasticidad, que es justamente una alteración del tono en la cual hay problemas para que pues, nosotros ayudar a mejorar lo que es el movimiento, ayudar a mejorar lo que es completar el rango articular, ¿no? Por eso te menciona la característica de esta patología, donde va a haber aumento del tono, sobre todo al inicio del movimiento, ¿no? Cierto desplazamiento rápido, ¿no? Y pasivos a resistencia del músculo. Algunos le llaman lo que es el fenómeno de la navaja de muelle, ¿no? Que es básicamente una contracción rápida y hace que el movimiento no sea controlado, ¿no?
Puede producir contracturas que pueden ser permanentes, por lo tanto puede producir dolor, alteraciones posturales, ¿no? Y va a predominar en los músculos antigravitatorios los flexores de los miembros superiores y extensores en miembros inferiores. Produce lesiones también en la vía piramidal, ¿no? Es decir, la parte de miembros inferiores, ¿no? Van a estar generalmente extendidos, ¿no? Y los superiores van a estar, por preferencia fisiológica, más doblados. Ahora, fisiológica podría decirse fisiopatológica, ¿no? Porque se ve, es una alteración, ¿no? Nunca nadie tiene hipertonía, a menos que tenga un problema central, un problema en la zona de la corteza, un problema de alteraciones globales, ¿no? No puedo decir porque estoy, digamos, porque tengo autismo, estoy hipertónico, te había dicho, ¿no? Nadie que tiene una fisiología sin lesión a nivel central o una lesión a nivel del sistema nervioso o mala conducción vial, puede decirse que tiene hipertonía, ¿no? Pero otro tiene CI, que es un tipo grave, que ha dañado vías motoras, sí se puede decir, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre hipertónico y tono bajo, tono alto, ¿no? Tono bajo, hipotonía, tono bajo, lo relacionan, pero no es lo mismo. Observamos ahí lo que respecta a rigidez, ¿no? Va a caracterizarse por producirse contractura, ¿no? Igualmente va a haber una resistencia por parte de los músculos, ¿no? Van a tener una tendencia a estar incluso deformes si es que se mantienen por mucho tiempo, o puede ser que también tengan alteraciones porque se produce, en este caso, pues, signos de mayor rigidez y contractura, ¿no? Terapia, la parte de los indicadores de tono elevado son la hipertonía, la rigidez, ¿no? Dentro de ellos está el grado máximo, que es el grado hiperreflexia, ¿no? En los cuales hay demasiada interacción entre las fibras musculoesqueléticas y generan que éstas se adhieran y como un bloque se contracturen y genere mucha dolencia en los pacientes, ¿no? Básicamente nosotros consideramos también acá que el movimiento va a ser uniforme. En este caso va a haber una suerte de una compensación muscular y va a producir lesiones a niveles extrapiramidales porque podrían generar que haya más alteraciones a nivel de todo el componente nervioso, ¿no? El sistema nervioso está compuesto por anastomosis de estructuras que están en pisos y se puede ver afectado, por lo tanto también podría verse afectado todo el sistema musculoesquelético. Esto en enfermedades más críticas, ¿no? Dentro de la hipertonía consideramos a la paratonía, que es un aumento de tono constante, ¿no? Básicamente indireccionado, cuando se ejecuta la contracción de la parte fibrilar, la parte muscular, puede hacer movimientos incoordinados, disfunción motora, de mucha alteración en cuanto a la parte de lo que es la contractura musculoesquelética, puede generar contracturas crónicas, puede hacerse rígido, ¿no? Generalmente se puede dar en etapas, por ejemplo, de edad avanzada, puede verse alteraciones debido a problemas degenerativos, ¿no? Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda. Si hemos visto hipertonía, paratonía, ahora vemos un poco lo que es hipotonía, ¿no? Justamente. ¿A qué se refiere? Una pérdida de tono normal, ¿no? En la cual los músculos se encuentran flácidos, muy blandos, ¿no? Y también ofrecen menos resistencia a lo que es el movimiento, ¿no? Igualmente a las extremidades, ¿no? Y puede haber una lesión a nivel de lo que es el arco reflejo miotáctico, ¿no? Sensitivo principalmente, en raíces posteriores, hasta anterior, ¿no? Podría generar también alteraciones en el cerebelo, ¿no? Del equilibrio, de la función de adaptabilidad, coordinación, como es común dentro de las patologías tipo hipertónicas, ¿no? Y puede alterar todavía el sistema que está desarrollando el ser humano en el aspecto motor, ¿no? Que el movimiento que se da es libre normalmente, pero dentro de esta patología implica que hay alteraciones en este caso. Ahí observamos la hipotonía, cómo se da, ¿no? De esa manera podemos mencionar, ¿no? Un niño hipotónico, un niño que es flácido, que es bastante, tiene dificultad para poder estar estable en cuanto a su columna, en cuanto a sus movimientos. Ahí se puede observar cuando hablamos nosotros de una
un sistema de asistencia a la movilidad pasiva, por ejemplo, ¿no? Básicamente se le va a pedir al paciente que esté relajado, que deje esas extremidades flojas y que permita al evaluador o examinador moverla libremente, ¿no? Es como una iniciación rítmica dentro del tratamiento, ¿no? El examinador mueve cada extremidad en sus distintas articulaciones, como rotación, flexión, extensión, para ver qué grado de alteración hay en el movimiento de las mismas, ¿no? Por eso es que se busca ese movimiento pasivo. Bueno, básicamente en la parte de lo que es el abordaje terapéutico, vamos a tener en cuenta bastante la posición del paciente, vamos a tener en cuenta también la manera como regularíamos este tono, ¿no? Generalmente tenemos recursos técnicos específicos que nos ayudan a nosotros a regular, como el masaje, la vibración, el estiramiento, la posición, la ergonomía, ¿no? Que nos van a ayudar a poder mejorar la situación, en este caso, del tono muscular, del eje axial, básicamente, ¿no? Nos va a permitir mejorar estas características que tienen, pues, en un sistema muscular que se ve afectado por este aspecto. Vamos a ver, antes de ver lo que es las características del examen motor, una pequeña forma de cómo se le abordan o características de los hipotónicos, ¿no? Algunos pacientitos. Tiene lo que es la hipotonía, tiene debilidad en sus miembros superiores y le cuesta lo que es agarrar objetos. La hipotonía es la disminución del tono muscular. Para eso primero vamos a empezar con lo que son unos ejercicios para que el bebé logre relajarse. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, con el bebé boca arriba, vamos a comenzar primero por sus piecitos, sus deditos, sus piernas. Tiene que ser un masaje en el que la mamá y el bebé se estén comunicando, porque lo importante de esto es generar lo que es una relación con el bebé. Entonces vamos a hacer lo que es un masaje, es suave. Vamos a seguir a la otra pierna. Es importante saber que lo que tenemos que hacer es, mientras nosotros estamos acariciando o dándole un masaje en un miembro al bebé, no lo tenemos que dejar caer, sino que tiene que ser de manera continua. Vamos a tener un piecito y mientras seguimos con el otro, vamos a agarrarle el otro pie, vamos a seguir haciéndole el masaje, vamos a subir por su estómago, su pechito, vamos a pasar para las manitas, después siempre teniendo el contacto, nos vamos a pasar para la otra. Con cuidado le vamos a dar lo que es la vuelta al bebé. Vamos a seguir en lo que es su espalda, en sus glúteos. Y al terminar el masaje damos la vuelta y cargamos al bebé. Cuando el bebé ya esté relajado, lo que nosotros vamos a ocupar para lo que es aumentar su tono muscular es que hagamos un masaje de barra y sería en este caso de esta manera, generando un golpeteo no muy fuerte, sino que lo que nosotros estamos haciendo en esto es aumentando el tono muscular, ayudándole a que este músculo se vaya despertando. Sería hacerlo en lo que es sus miembros inferiores, porque en este caso es en lo que el bebé nos presenta lo que es la dificultad. También lo que vamos a hacer es poner, ya sea una pelota, lo ideal es una pelota boba. Si nosotros no tenemos una pelota boba, podemos ocupar una pelota que sea algo grande, dependiendo de la edad que tenga el bebé, que sea adecuada, ni muy pequeña, porque si nosotros hacemos un movimiento, se puede golpear. Lo importante también es que estemos en un lugar, ya sea en un colchón, ya sea en el suelo o en un lugar que nos dé como seguridad, que no le va a pasar nada al bebé y que nosotros vamos a estar completamente cómodos. Lo importante es tener esa relación madre-hijo con la persona que esté tratando al bebé, para que esté tranquilo. Si el bebé está muy inquieto o no se deja primero, entonces es de suspender la actividad, cargar al bebé, tratar de calmarlo, porque si el niño está llorando o no se deja, no se puede hacer lo que es la actividad, no va a colaborar y no se van a cumplir lo que son los objetivos. Entonces, mientras el bebé esté calmado, tengamos una pelota no sea aguada, sino que tenga una buena consistencia,
lo que vamos a hacer es poner diferentes objetos. Como el bebé no las puede agarrar, lo que nosotros vamos a hacer es asistir los movimientos. Sería ponerle un juguete y lo que nosotros vamos a hacer con la pelota, vamos a hacer movimientos circulares. Con el bebé vamos a hacer adelante, atrás, y cuando ya tengamos lo que son los juguetes o los muñecos que a él le gusten, lo que vamos a hacer es asistir al movimiento y decirle, agarra la pelota. Entonces lo que el niño va a hacer es agarrar el objeto, pero nosotros se lo vamos a asistir para estarle estimulando que él lo quiera agarrar y también que lo logre, porque si nosotros solo hacemos el movimiento y no le damos lo que es el muñeco o lo que tengamos ahí, pueda que el niño se desespere por quererlo agarrar y no poder. Entonces lo que vamos a hacer es asistirlo y que él lo haga. Lo podemos hacer varias veces con sus miembros, no solo con uno, sino estimular los dos. También podemos hacer a medida vayamos avanzando con la terapia, agregar peso. Podemos agregar lo que es peso a sus miembros superiores y siempre agregar lo que son los movimientos. También lo que podemos hacer es, si no tenemos una pelota en la pierna, podemos colocar al bebé en 4 puntos, fijar sus piernas, cuando ya vaya avanzando la terapia, fijar sus piernas y movilizarlo, y que él vaya agarrando lo que son los objetos a medida esto vaya avanzando. Si no tenemos la pelota, lo vamos a hacer en las piernas o en un rollo. Bueno, el video en sí ha sido referido a un abordaje terapéutico en el cual hay una metodología. No se preocupen si no lo han entendido porque eso lo vamos a ir desglosando poco a poco mientras vayamos avanzando en el curso, ¿no? Ese es un método llamado método Bobat, que es un método en base a lo que es el abordaje a pacientes en el neurodesarrollo, ¿no? Se hace todo un esquema de tratamiento y las posturas que han visto son posturas evaluativas, son posiciones que le ayudan al niño a poder regular su tono muscular, ¿no? En enfermedades como parálisis cerebral, enfermedades como, por ejemplo, disfunciones tónicas, alteraciones cerebelosas, ¿no? Son alteraciones que en sí se van a ir abordando poco a poco en base a lo que básicamente el niño va a tener, va a manifestar, ¿no? Es un proceso. Y bueno, la parte de lo que es la evaluación, como bien les había mencionado, es en cuanto a factores que se tenían en cuenta como fuerza. Para evaluar adecuadamente un paciente, tenemos que saber cómo se encuentra en cuanto a la fuerza, ¿no? Por eso te menciona que la fuerza la podemos cuantificar de acuerdo con la escala de fuerza muscular propuesta por el Medical Research Council, ¿no? Que básicamente va a ser una tabla evaluadora en la cual se va a observar cómo son las contracciones musculares, ¿no? Por ejemplo, el 0 hasta el 5 hay, ¿no? El 0 dice que no hay contracción durante la activación, la contracción que no desplaza articulación es grado 1, luego tenemos el desplazamiento articular sobre el plano, es grado 2, desplazamiento articular contra gravedad, grado 3, movimiento contra resistencia 4, y finalmente fuerza normal 5, ¿no? Esto es una escala funcional, ¿no? Así que básicamente esto se va a determinar de acuerdo a lo que requiera y a las necesidades de la evaluación en este caso, ¿no? Sí, la parte de la información video es importante. No se preocupen que igualmente vamos a explicarla luego porque en realidad para entenderlo es necesario tratar de poder comprender algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos en los cuales vamos a sumergirnos en el traspaso del tiempo, en cuanto hagamos más temas, todo ello. Recuerden que estamos recién en la segunda clase de introducción y todavía no vamos a ir de lleno hacia lo que son los temas netamente puros, porque realmente la terapia es integradora, ¿no? Los temas que son tratamientos, ejercicios, todo ello, son temas muy
muy específicos y no se puede explicar solamente con un video. Tendríamos que también explicarlos con casos clínicos. Por eso es que en casos clínicos vamos a explicar punto por punto qué se debe hacer, cuándo se debe empezar, qué debemos tener en cuenta. Es como un marco general que se les da para que puedan más o menos visualizar lo que va a ser el recorrido durante estos 5 o 6 meses en cuanto a lo que es la terapia. Porque la terapia también en parte va a variar mucho. Hay conocimientos que se tiene acerca de abordajes terapéuticos que definitivamente en parte del asistencial tienen que ver mucho con los conceptos fundamentales. Aunque no lo crean, evoluciona tan rápido que si hablamos nosotros, por ejemplo, del curso anterior de fisioterapia que se dio, hay muchas cosas que ya han variado en poco tiempo, ¿no? Hay métodos nuevos, hay formas de poder la evaluación más específica, hay otras técnicas que se aplican, aunque no, la terapia no es estática, constantemente está cambiando, constantemente está variando, y eso es gracias a qué, a que justamente los nuevos estudios a nivel mundial de la fisiología humana hacen que cambie. Por ejemplo, el COVID-19 ha cambiado la visión que se tiene en la terapia respiratoria, en general, en todos los campos de la terapia respiratoria, porque la terapia respiratoria es una parte de la terapia física, pero la enfermedad COVID-19 la ha cambiado totalmente. Hay técnicas nuevas que se utilizan, características de las secuelas, ¿no? Y eso realmente pasó en un 2x3, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Por la enfermedad, se estudió a profundidad cómo reacciona el sistema respiratorio, ejercicios adecuados para que nuevamente el diafragma se expanda, para evitar que haya descompresión, ¿no? Entonces, es básicamente algo que es variante, es dinámica. La terapia no es como la historia, ¿no? La historia tú no la puedes cambiar. La terapia va a variar tan rápido que realmente nos va a sorprender. Es más, por ejemplo, cuando nosotros hablamos mucho de lo que es la hidroterapia, por ejemplo, hoy en día se usa bastante el trabajo con lo que es la piscina terapéutica, se utiliza mucho el taping, por ejemplo, en terapias neurológicas, cosa que hace unos años atrás era imposible. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si tú buscas información de la fisioterapia de hace unos 5 o 6 años, muy probablemente sea información obsoleta de lo que es la fisioterapia, ¿no? Por eso esos cursos de actualización son importantísimos, constantemente tratar de visualizarlo como lo que estamos abordando hoy en día, ¿no? Hay colegas que trabajan todavía con metodologías de los años 80, imagínate, en los hospitales, hay metodologías que aplican de los años 70, imagínate, ya es la metodología ya no tiene sentido en sí, pero sin embargo hoy en día las tendencias al tratamiento, el abordaje evaluativo mediante estas técnicas se puede visualizar como algo para lo que es el tratamiento con los pacientes, de diferente índole, ¿no? Neurológico, traumatológico, reumatológico. Por eso es referencial lo que estamos viendo y básicamente vamos a ir explicando profundamente. Bueno, básicamente, al final, y yo todo lo respecto a la parte cómo se va a dar la clase, cómo se les va a enviar las clases que faltan, no hay ningún problema. Al final de la clase vamos a ver toda esa partecita. Ya no se preocupen que se les va a despejar todas sus dudas y se les va a dar respuesta a lo que gusten preguntar, no hay problema. Entonces, luego de ello, vamos a observar nosotros que dentro de esta tabla evaluativa, de lo que vendría a ser la parte de la fisioterapia, vemos también que hay un examen de exploración global, ¿no? Este examen de exploración global en realidad se evalúa mediante pruebas pequeñas, maniobras, ¿no? En las cuales vamos a ver al paciente, por ejemplo, caminar, o en este caso, por ejemplo, cómo se encuentra posicionado, cómo se traslada de a otro, ¿no? Para poder observar si es que hay fuerza, debilidad. Realiza tanto en medicina pues fisioterapéutica, en medicina convencional, como también en traumatología, en neuro, en reumatología, en algias, ¿no? En geriátrica también, ¿no? Porque geriatría está relacionado íntimamente con lo que es el abordaje terapéutico, ¿no? Es realmente bastante importante mencionar de que la fisioterapia tiene prácticamente relación con todo el sistema de salud, con todo lo que requiere en sí la rehabilitación física para poder lograr el objetivo principal, que es dar al paciente muchas facilidades para que pueda desplazarse, caminar, ¿no? Hay maniobras también importantes en las cuales se va a poner en cuenta lo que es la parte funcional del paciente, inducir mediante lo que es técnicas para poder evaluar y corregir alguna postura, alguna alteración funcional que se vaya a dar.
como en la sala de rehabilitación, ¿no? Específicamente, ¿no? Un espacio físico donde se va a realizar actividades asistenciales, de fisioterapia, ¿no? Tiene que ser de dimensiones adecuadas, ¿no? Para que pueda realizar los ejercicios. La sala de rehabilitación física tiene toda una historia, ¿no? Cuando alguna vez les mencioné en la primera clase que la antigua de fisioterapia tenía poleas, tenía escaleras suecas, parecía realmente que era un salón de torturas, ¿no? Y era básicamente porque tienen la inspiración en esto, aunque no lo crean, ¿no? En la media, o mejor dicho, no tan media, sino hablamos de los años 1500 o 1600, en la que se empezó a hacer la primera sala de tortura para la Santa Inquisición, en la cual tienen muchas características propias de que es los aditamentos de poleas en fisioterapia. Algunos aditamentos fueron perfeccionados, pero estos al mismo tiempo, cuando pasó la etapa, de esta etapa oscurantismo, de la etapa de la Inquisición, estos implementos quedaron para poder ser, siguen siendo utilizados, ¿no? Por la gente, pero sin embargo ya no con el fin que al principio se habían creado, sino ahora estaban siendo modificadas. Por ahí alguien empezó a hacer ciertas tracciones, movilizaciones y sintió mejoría en algo y ya empezó a incluirse en el campo médico, por lo cual se dice que tienen bastante influencia, aparte de lo que esos estudios científicos que se hicieron en el siglo XIX, en el cual se destacó mucho lo que es la importancia de las poleas, de la mecanoterapia, ¿no? Lo que es la importancia de tener un gabinete grande, amplio, en el cual se pueda abordar diferentes patologías, ¿no? Se impulsó mucho más en la época de las guerras, en las cuales hubo gran cantidad de personas lesionadas, y básicamente entre 1950 y 1975-80, los salones de fisioterapia oficialmente fueron reconocidos como tal, con implementos o aditamentos, como por ejemplo las barras paralelas, la escalera sueca, ¿no? Como por ejemplo el traccionador, ¿no? Son implementos que básicamente ya fueron adheridos hacia lo que es el salón de fisioterapia. El área que está corriendo haitiana incluyó las pelotas, incluyó los espejos, la facilitación neuromuscular incluyó las bandas elásticas, la terapia acuática por Bobat fue incluida la FNP. O sea, básicamente todo sirvió para que sume este salón, ¿no? Cada cosita que ves en el salón de fisioterapia, ¿no? Por más, digamos, bonito, grandecito, chiquito, o humilde, o muy bonito, pomposo que sea, cualquiera de estos tiene todo un historial, ¿no? El salón de fisioterapia, ¿no? Es todo un implemento lleno de aditamentos que han tenido todo un historial en su creación, en su formación. Algunos vienen de épocas muy remotas incluso, ¿no? Pero sin embargo nos sirven, a pesar de ello, para poder trabajar mediante los métodos, inducirlo mediante lo que es un tratamiento bien planificado, ¿no? Entonces, algunos, de hecho, que la mayoría son eléctricos, ¿no? Se utilizan mediante corriente, algunos agentes físicos, para lo que es la parte de aditamentos para la mano, para el tacto fino, para tacto grueso, ¿no? Y realmente es importante conocerlo y también saber llenar nuestro ambiente para poder nosotros trabajar ahí, ¿no? Con los aditamentos requeridos, ¿no? Necesarios para el trabajo, ¿no? Ahora, con esto no digo que sea lo más importante, aunque no lo creas, lo más importante dentro de la terapia es la evaluación y el abordaje con las manos del terapeuta. Pero la pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Qué es lo que tenemos que abordar? ¿Qué primero hacemos? Lo que se preguntará, ¿no? Todo eso a continuación vamos a explicarlo. Bueno, igualmente vemos el salón de acceso para el fisioterapeuta y en este caso para el paciente, ¿no? Debe tener sus camillas, si se dan cuenta, están adheridas una tras otra, sus agentes físicos por separado, algunos tienen la posibilidad de tenerlos, ¿no? Van a abordar básicamente al paciente, ¿no? Se le va a poner o colocar en una postura ergonómica, un ambiente grande, que debe estar iluminado, que debe tener facilidades de desplazamiento, ayudas biomecánicas, ¿no? Es la característica del salón de fisioterapia, ¿no? Dependiendo también, en este caso, la forma como se aborde, las características fisiológicas, nuestra evaluación para poder destacar pues, qué aditamento vamos a colocar, ¿no? Dice zona de acceso, a ser posible el acceso tiene que realizarse desde el interior del centro de salud,
con un número de asientos igual al número de visitas, tendrá 1,5 a 2 metros, una superficie total de 15 centímetros, ¿no? Generalmente los departamentos de fisioterapia están dentro de un sistema de salud, dentro de un servicio, en un hospital, ¿no? Rara vez se lo ves solamente un consultorio fisioterapéutico, ¿no? A menos que el terapeuta encargado pueda trabajarlo de una manera libre, independiente, ¿no? Normalmente se ejecuta todo un programa por lo cual hay una direccional, ¿no? Que es en este caso médica, traumatológica, reumatológica, que nos va a derivar pacientes, ¿no? Entonces, esta es justamente la característica más importante que tenemos. Estamos todavía arraigados a lo que respecta a la función, no independiente totalmente, sino dependiendo todavía de la inducción médica, ¿no? Es lo que más se puede resaltar dentro de las características del salón de fisioterapia, ¿no? Sencillas. Debe también disponer, habla sobre lo que es horarios para consultas, ¿no? Como una salita, un holcito, una mesa que le pueda ser útil para poder dar informes acerca de lo que es en sí la rehabilitación y lo que requiere. Puede ser una persona bien neutra, o sea, puede ser una secretaria, una anfitriona, puede ser también en este caso una recepcionista, ¿no? Entonces, básicamente lo que se busca acá es que esté un orden para ello, ¿no? El salón de fisioterapia, la recepción, la forma como van los pacientes a ser abordados, todos son ambientes en los cuales tiene que variar, ¿no? Por ahí de repente el mismo terapeuta, ¿no? Es dueño de su negocio, o jefe del departamento de orientación y tiene que explicar al paciente qué es lo que está pasando, realizando, lo que se va a aplicar, ¿no? Eso en cuanto al salón de fisioterapia. Muchos de los que están acá de repente tienen ya su propio consultorio, su propio centro terapéutico, entonces ustedes mismos van a poder dirigir, manejar ese aspecto, ¿no? Entonces, igual vamos a encontrar zona de servicio, como almacenes, sala de fisioterapia, etcétera, etcétera. Como les había mencionado también, van a estar adheridos sobre lo que son agentes físicos, van a derivarnos del área médica, por lo tanto, estos pacientes de por sí ya están evaluados, ¿no? Pero nosotros nuestra evaluación terapéutica es a la par para poder indicar el tratamiento fisioterapéutico, ojo, no el tratamiento médico. El médico lo deriva y ya le da su tratamiento aparte, pero nosotros tenemos que reevaluarlo y trabajar mediante un tratamiento también lo que va a requerir para resolver su problema disfuncional físico, ¿no? Somos en ese aspecto bastante importante separar esos puntos, ¿no? Los miembros que más frecuentemente van a formar parte de este equipo multidisciplinario son los médicos, rehabilitadores, fisioterapeutas, logópedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, diplomados en enfermería, auxiliares, ¿no? Celadores, técnicos en ortoprótesis, psicólogos, ¿no? Ellos van a poder intervenir en este aspecto. Vamos a ver ahorita un pequeño videito. Otra vez se corta.
Bueno, ahí se vio un poquito acerca de la forma como se puede adornar, decorar o disponer la parte de tu salón de fisioterapia, ¿no? Algo importante que mencionar dentro de ello es que en la parte de los agentes físicos, definitivamente son importantes conocerlos, explicar cómo se manifiesta cada uno de ellos en la fisiología humana, pero básicamente lo más importante es trabajar tu parte mecánica, porque ahí vas a trabajar tú la intervención de lo que es tu abordaje con las manos, terapia manual, ¿no? Es tan amplio realmente, es realmente todo un mundo la fisioterapia, por la cual tú tienes que considerar que es tan importante el abordaje mediante tu inversión que vas a gastar en comprar tus máquinas, de hecho, todo, pero también la forma como vas a aplicarlo, ¿no? Que es principalmente tu mecanoterapia, es toda una integración total, ¿no? Somos tan buenos que realmente todo el mundo quiere tener su salón de fisioterapia, ¿no? Los enfermeros, los médicos, todo el mundo tiene su spa, los spa, por ejemplo, los quiroprácticos, los reflexólogos, todo el mundo quiere tener su fisioterapia, pero es básicamente, ¿por qué? Porque realmente tiene beneficios, tiene éxito el tratamiento mediante la relajación, ¿no? Incluso, mira, por ejemplo, yo tengo mi centro y ahora con la tensión que vivimos en esta constante situación que estamos pasando, ha habido más pacientes, ¿no? Que no lo creen, más estrés, las personas están mucho más tensionadas, tienen más problemas, ¿no? Entonces, te das cuenta que hoy en día la carrera en sí básicamente está alineados en lo que es el COVID-19 por el problema de la pandemia y por el estrés crónico que nos ocasiona la situación en la cual nos encontramos constantemente, ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, tendrías que conocer bastante y seguir preparándote en cuanto a lo que buscas dentro del tratamiento para los pacientes. De hecho, que lo más importante para nosotros es brindar algo de calidad. Por eso tenemos que estar constantemente preparándonos, constantemente visualizando también bastante lo que es videos, aprenden en videos, se aprende un montón. Si no lo haces por videos, literatura también, busca en libro, trata de poder prepararte constantemente en la práctica, ¿no? Porque tú lo que encuentres en algún momento en un artículo, un libro sobre el conocimiento que aprendamos acá, por ejemplo, vamos a aplicarlo a nuestro paciente para ver qué efectos puede tener, ¿no? Entonces, es una forma también en la cual retroalimentamos la importancia de lo que es la excelencia en la carrera. Bueno, vamos a ver ahí entonces en lo que vendría a ser, ¿no? Lo que es ejercicios en sí se basa pues en movilizaciones que vamos a ejecutar, que le vamos a dar al paciente eh, con un fin terapéutico, definitivamente, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de fisioterapia, hablamos de terapia del movimiento físico, ¿no? Muchas veces nosotros cuando decimos fisioterapia nos referimos, pensamos que es en sí el abordaje mediante agentes físicos, ¿no? Básicamente se refiere al abordaje utilizando la física, ¿no? Las ciencias físicas para trabajar sobre los pacientes, ¿no? No es por físico del cuerpo ni físico de, digamos, pues de agentes físicos, ¿no? Sino fisioterapia se refiere a la aplicación de la física dentro de la fisiología humana, es decir, cómo funciona ese movimiento en tu hombro si es que está contracturado. Entonces, la física nos dice que el movimiento es un movimiento de activación entre la musculatura antagonista, sinergista, etcétera, etcétera. Es una característica de la descripción que se va a trabajar en la biomecánica, ¿no? ¿No? Y al decir ejercicios, básicamente en fisioterapia, ¿no? Vamos a referirnos a que estas técnicas van a ser aplicadas en zonas afectadas, ¿no? Donde el paciente tenga alteraciones, entonces va a ser un fin terapéutico, ¿no? En este caso, consideramos de que dentro del área de la salud, lo más importante es darle beneficios y resultados al paciente. Busca constantemente resultados para poder mejorar, en este caso, lo que es la efectividad de tus técnicas, ¿no? Entonces, aquí está el por qué es demora, por qué se produce todo un proceso para poder lograr el objetivo principal, ¿no? Ante todo, dentro de lo que es la carrera. Por eso, constantemente es bueno tratar de considerar de que va a variar, que va a cambiar y evaluar, ¿no? Evaluar es lo más importante.
Dentro de ella también consideramos lo que es las técnicas que se pueden realizar como movilizaciones, por ejemplo, pasivas, instrumentales también se pueden realizar, podemos hacerlo nosotros manualmente, podemos utilizar máquinas para trabajarlo como las tracciones, como la Joule Rocher, ¿no? Trabajar máquinas automecánicas, como por ejemplo la parte de la banda tensa, ¿no? En la cual nosotros estiramos, hacemos estrecho analítico, el taping neurofuncional, también para trabajar ahí lo que es movilizaciones intrínsecas, ¿no? Estiramiento de los músculos tendinosos, manipulaciones también, ¿no? Entonces, todas estas técnicas tienen una base de acuerdo a la evaluación, ¿no? Han sido evaluadas constantemente para poder determinar cómo se van a aplicar dentro del funcionamiento estructurado normal del propio sistema musculoesquelético. Estos objetivos van a tener como función principal poder prevenir la aparición de deformidades, ¿no? Así como también van a poder impedir lo que es la rigidez, ¿no? La rigidez que habíamos hablado al principio, que es una alteración total del tono muscular. Se ve alterado, se ve afectado, se ve disminuido en cuanto a atrofismo, básicamente favorecerá la circulación sanguínea y también linfática dentro de todo. Un cantar es la parte linfática, ¿no? Cuando hablamos de sistema linfático, hablamos también que es uno de los tres principales de nuestros sistemas orgánicos, como es el caso del arterial, el venoso y el linfático, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, hay que trabajar ahí mucho la parte del movimiento, la parte kinésica. También vamos a tener en cuenta la activación de los músculos para un mejor trabajo activo, constantemente que pueda ejecutar cierto movimiento, cierta activación para poder desarrollar esta funcionalidad, ¿no? Y esto va a variar. Por ejemplo, hablaban mucho en medicina oriental, en Asia, de que el movimiento te da facilidad para que puedas tú disminuir los dolores, ayudar a mejorar el trofismo muscular, la fuerza, ¿no? Y esto en base, pues, a que las funciones que van a interactuar entre los sistemas, entre la parte organizadora de nuestro sistema musculoesquelético, va a ser en sí, pues, ejercicios propiamente, contracciones constantes, posicionamiento, ¿no? Eh, Justamente cuando hablamos de ello, hablamos del movimiento propio. A veces hay dolores que son crónicos y mediante el movimiento, ¿no? Le puede generar bastante bienestar al paciente, ¿no? Es así, por ejemplo, las contracturas fuertes, ¿no? Que hay en la parte del cuello, las más típicas, cervicalgias, producto de repente de problemas que tiene la persona, si le acumula el estrés, la tensión, o de repente el propio celular, ¿no? La persona está con el celular todo el día y eso genera que haya un estrés crónico y que se manifieste en la parte de la nuca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? También considerar de que hay una terapia en la cual los agentes físicos intervendrán, como es el caso de la termoterapia, como es el caso de la movilización, ¿no? Yo, por ejemplo, les cuento una anécdota de un paciente que tuve un tiempo atrás que tenía dolores cervicales, pero crónicos, ¿no? Nunca mostraba mejoría, ¿no? Hasta que una vez yo le recomendé que trate de estar con menos ropa en el cuello, porque el paciente utilizaba terno, utilizaba todo algo que le generaba mucha presión, ¿no? En su trabajo tenía un cargo, entonces tenía que estar con terno todo el tiempo. Cuando la gente siguió mis recomendaciones, se abotonó y quedó libre para estar menos tiempo presionado en la corbata, mejoró de pronto la dolencia del paciente, ya no sintió dolor, ¿no? Entonces de ahí cabe mencionar de que se puede considerar como una investigación acerca de lo que pasa, o se puede inducir acerca de lo que pasa con lo que son las prendas muy gruesas o muy apretadas, que producen alteraciones posturales, ¿no? Entonces, eso de acá es solamente una parte de ver, observar, ¿no? Y mencionar de que muchas veces el masaje, como antiguamente nos hacían creer, lo hemos escuchado, no es la solución para los dolores musculares, sino más bien la kinésica, el movimiento, ¿no? 10, 15 minutos o 10 minutos o 5 minutos en el baño movilizando de esta manera, podemos soltar los músculos posteriores del cuello, ¿no? Entonces, mejoremos la tensión. O a veces muchos pensaban que la presión máxima en la parte muscular va a ayudar a relajar, ¿no? Por el principio de contracción-relajación, que es un principio también como obsoleto para la redundancia, en el cual nosotros trabajamos realmente partes dolorosas y buscamos puntos de dolor, específicamente como bandas, problemas de fibromialgia también, podríamos ocasionar acá de que el paciente se vea, digamos en este caso, pues,
beneficiados si trabajamos la parte kinésica, ¿no? Movilizando, como les había mencionado, 10, 5 minutos en su casa, frente al espejo, podría mejorar dolores cervicales crónicos, ¿no? Entonces, eso también es importante. Se tiene que preparar al músculo para un mejor trabajo activo, definitivamente, claro que sí. El músculo tiene que estar apto para integrarse al funcionamiento, al movimiento, ¿no? Los campos de movimiento deben ser muy amplios para que pueda desarrollar funcionabilidad, adaptabilidad, que pueda ser muy propioceptivamente mejorar el esquema corporal, ¿no? Prevenir adherencias, ¿no? ¿A qué se refiere adherencias y contracturas, ¿no? Cuando hay contractura muscular, se pone duro el músculo y genera que retraiga lo que está periférico a eso. Por ejemplo, hay una retracción del supraespinoso, ¿no? Puede retraer los músculos, la fascia supraespinosa, y esta concierne al brazo, concierne a la cabeza, al cuello. Entonces, ahí comienza a sentir malestar y dices, pero ¿qué pasó? Producto de las cadenas musculares, ¿no? Que es todo un tema completo al cual vamos a inducir, vamos a trabajarlo, ¿no? Tenemos acá lo que es restablecer las articulaciones, estimulación para el paciente, movilizaciones igualmente también, va a ejecutarlo. Bueno, va a haber una variedad realmente de ejercicios que se va a trabajar, de métodos que se va a aplicar, ¿no? Importantísimo tratar de darnos cuenta de que las funciones musculares son funciones integradoras, constantemente van a ir adaptándose a lo que va a requerir, pues en este caso el paciente, ¿no? Lo que se conoce también como una iniciación rítmica o movimiento pasivo, ¿no? Tiene una función principalmente preventiva, ¿no? Conservar la movilidad, evitar también la rigidez de las articulaciones sobre todo, mejorar lo que es en cuanto a limitaciones para poder conservar la longitud muscular, ¿no? Tenemos que tratar de estar constantemente haciendo stretching, caminando, oxigenándonos, y vamos a lograr pues la funcionabilidad total del sistema. Bueno, dentro de lo que es las diferentes patologías, de hecho que la afección mediante los dolores, traumatismos, también van a estar dentro del rubro de abordaje que vamos a tener, bloqueos articulares, trastornos mecánicos, raquídeos articulares, rígidos articulares, retracciones de la parte blanda, por ejemplo, como la piel, ¿no? Desviaciones de la columna, como la escoliosis, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un pequeño videito de cómo se aborda estas diferentes patologías, ¿no? Pero luego vamos a irlo desglosando para que se pueda entender y lo voy a explicar. A veces la columna vertebral de una persona gira hacia un lado y forma una curvatura en forma de S o C. Esto se conoce como escoliosis. Puesto que las costillas se unen a la columna, cuando la columna gira hacia un lado, las costillas se mueven hacia arriba, formando una joroba en la costilla. Esto es más evidente cuando te agachas. ¿Lo ves aquí? Quizá también notes diferencias en el tórax o en el tamaño de los pechos. Los hombros o la cintura tal vez se vean disparejos. La curvatura puede volverse más grande a medida que creces.
Es probable que la curvatura se acentúe a lo largo de tu vida, si está en medio de tu espalda y forma un ángulo de 45 a 50 grados. La curvatura puede afectar tu respiración si tiene más de 70 grados. Las curvaturas que forman un ángulo de 35 a 40 grados en la parte inferior de la espalda también pueden acentuarse más a lo largo de la vida. En la mayoría de los casos, no sabemos qué causa la escoliosis. A esto le llamamos escoliosis idiopática. La escoliosis no es el resultado de cargar algo pesado, como una mochila, ni de tener mala postura. La mayoría de los pacientes con escoliosis no tienen dolor de espalda. Existen muchos tratamientos para la escoliosis. El médico tomará en consideración el tamaño y el tipo de tu curvatura, cuánto más crecerás y tu estado de salud. En muchos casos, el tratamiento consiste en observar si la curvatura de tu espalda cambia y hacerte radiografías periódicamente. A algunos niños que todavía están creciendo y tienen una curvatura de 20 a 40 grados, les da buenos resultados usar un aparato ortopédico o corsé. El corsé no hace que la curvatura disminuya, sino que se usa para evitar que la curvatura avance o se vuelva más grande. Muchas familias preguntan acerca de los tratamientos alternativos. La fisioterapia, masaje, acupuntura y atención quiropráctica pueden aliviar el dolor de espalda, pero actualmente no existen pruebas científicas favorables que demuestren que pueden detener el avance de la curvatura o que la mejoren. Consulta con tu médico sobre estas terapias. Es posible que tu médico te recomiende cirugía si la curvatura de tu columna está muy pronunciada. Independientemente del tratamiento que recibas para la escoliosis, no permitas que te impida estar activo, practicar deportes o hacer otras cosas que disfrutes. Sigue las instrucciones del médico y llama a las enfermeras especialistas en la columna si tienes alguna pregunta. Bueno, un poquito para explicar lo que es escoliosis, ¿no? Que es una de las enfermedades para nosotros que va a ser más común para tratar y realmente una de las que son crónicas y no se curan con un simple masaje o un simple estiramiento, sino que todo hay un tratamiento para ello, ¿no? La escoliosis tiene que evaluar si tiene un origen, se mide también con el goniómetro, que es el instrumento por excelencia del fisioterapeuta, junto con el balón, ¿no? Básicamente también se ve si es más de 40 o 20 grados, dependiendo de la curvatura que tiene, ¿no? Algunas escoliosis son bastante molestas realmente, yo lo digo por experiencia, porque yo solo también he tenido, y aparte porque he tenido pacientes que he estado llevando a cabo mediante tratamiento. Uno de los tratamientos más usados es el famoso RPG, que significa reeducación postural global, ¿no? Básicamente en cuanto a ello es fundamental trabajar conscientes, trabajar bastante analíticos en cuanto a lo que requiere mi paciente, ¿no? Acá vemos algunos ejercicios que se practican para trabajar algunas enfermedades musculoesqueléticas, ¿no? Ejercicios activos, por ejemplo. Activos quiere decir que el paciente los va a realizar, va a tener actividad al momento de ejecutarlos él mismo, ¿no? Básicamente va a realizar el paciente con su propia fuerza de forma voluntaria y controlada, ¿no? Va a ayudar el fisioterapeuta, ya sería asistencial, ¿no? Para que pueda mejorar la calidad de su propio movimiento, la funcionabilidad al momento de desplazarse, mejorar en cuanto a la parte de los sentidos también, ¿no? Es una parte importante. El objetivo principal del tratamiento terapéutico es tratar de que el paciente sea más independiente, ¿no? Mientras más independencia tenga, va a ser mucho más fácil para el paciente poder adaptarse rápido a los ejercicios y trabajarlos sin ningún inconveniente, ¿no? Además va a estar apto para, digamos, para poder desempeñarse en su factor independiente en su vida diaria, ¿no? Va a tener que ver mucho con ello.
¿Cuáles son los objetivos del ejercicio activo, justamente, ¿no? Recuperar o mantener la función muscular, va a facilitar los movimientos también de las articulaciones. Mientras las articulaciones estén móviles no hay ningún problema, está todo perfecto. Evitar atrofia de los músculos. Atrofia justamente es cuando el músculo pierde oxigenación y volumen y también genera contracturas a largo periodo. Incrementar la potencia del músculo también básicamente con el ejercicio, pero esto es dentro de un esquema de tratamiento, no es que yo de pronto voy a inducirlo a que haga pesas, no, sino más bien es dependiendo qué es lo que requiere. Por ejemplo, necesita fuerza en los músculos del abdomen para sentarse y estar estable, le trabajamos músculos abdomen, pero ¿por qué? Si no está parado, ¿cómo va a ser? Se le puede trabajar en sedestación, puede trabajarse en bipedestación, echado, en cúbito supino, no hay ningún problema. Hay gran posibilidad, hay una variante tremenda en la cual vamos a ver cómo se trabajan los ejercicios, la parte del abordaje inducido, el tratamiento, ¿no? Mejora la coordinación, aumenta destreza y velocidad al realizar un movimiento, previene edemas también, porque a veces se acumulan debido a que hay inflamación en algunas partes de los músculos y genera dolor también. Tenemos una subclasificación dentro de los ejercicios activos, por ejemplo, tenemos los activos asistidos. El paciente no va a ser capaz por sí mismo de llevar a cabo el movimiento. ¿A qué se refiere lo que vendría a ser activos libres? ¿No? El paciente va a ejecutar los movimientos sin requerir ayuda, ¿no? Lo que vimos en la gimnasia, por ejemplo. Activos resistidos son movimientos que realiza por medio del instrumento, ¿no? Instrumentaria como por ejemplo la jaula roller, el traccionador. Puede trabajarse ahí con máquinas que le ayudarán al paciente para poder trabajar la parte funcional que requiere. Bueno, hay alteraciones y justamente el sistema nervioso, como la hemiplegia, la paraplegia, enfermedades centrales. Esa enfermedad viene por un daño al cerebro, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué se va a buscar hacer acá, ¿no? Trabajar para que podamos nosotros inducir al paciente a su mejor calidad de vida, ¿no? El ejercicio a aplicar básicamente va a variar mucho de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente de poder tener en cuenta pues un tratamiento, una línea en la cual sigue el paciente y pueda desenvolverse sin ningún problema, ¿no? O que esté adaptado hacia lo que es la parte real, o mejor dicho, el entorno en el cual desarrollar sus actividades laborales, funcionales. Ahí. Bueno, básicamente cuando hablamos nosotros, me preguntan por ahí del RPG, me están preguntando. RPG significa Reeducación Postural Global. Sí, es un método en el cual se va a trabajar los principios del tratamiento cuando tienes enfermedades de la mente, ¿no? En las cuales puede haber problemas de acuerdo, pues, a las enfermedades que puedas tener desde la parte ortopédica, pues, ¿no? Como por ejemplo el pie plano, pie varo, ¿no? Es profundo lo que hablamos, ¿no? El RPG realmente es todo un método completo, ¿no? Si hablaríamos del RPG, no pudiéramos llevar el curso porque es todo un curso entero, el RPG. Es una parte muy separada. En realidad la fisioterapia dentro de ella, pero es un tema entero lo que es la reposición global, porque implica metodologías, implica lo que es funcional que tiene el sistema muscular esquelético, las estratégicos como por ejemplo los aditamentos de timing, los inducción ventral, ¿no? Entonces, términos que pues, para hablarlos, profundizar, digamos, nos bastaría incluso un diplomado entero, porque en realidad es todo profundo, ¿no? Lo que sí podemos decir es que dentro de la rehabilitación física hay muchas áreas en las que nosotros trabajamos sobre lo que es la inducción del paciente, llámese área de neuro, por ejemplo, área de trauma, ortopedia. El RPG estaría dentro de la parte ortopédica, de la fisioterapia ortopédica, ¿no? Hay dentro de ello lo que es la aparatología o aparatoterapia también dentro de lo que es todos los implementos de aparatología eléctrica, terapia,
¿no? Hay hidroterapia, trabajo con agua, ¿no? Hay terapia manual complementaria, hay fisioterapia neurológica, hay fisioterapia geriátrica, ¿no? Hay fisioterapia para niños pediátrica, ¿no? Hay una gran cantidad en la cual esto de ahí vamos a ir desglosando, vamos a ir integrándolo a lo que requieran en sí el paciente, ¿no? Así que esa parte no se preocupen, que en lo largo del curso se va a desenvolver muy adecuadamente, ¿no? Por eso es que es importante considerar de que en las ciencias médicas la fisioterapia es la mano derecha o quizás sea pues el pilar fundamental para llevar a cabo la rehabilitación, ¿no? El ejercicio terapéutico en sí es muy importante porque nos ayuda a nosotros a poder mejorar el rango articular, la fuerza, la motricidad, ¿no? Cuando hablamos de ejercicio terapéutico a veces nos confundimos, ¿no? Porque decimos ejercicio, ¿cuál? Voy a ir al gimnasio, yo salgo a trotar, estoy haciendo ejercicio terapéutico, eso es lo que piensan, pero en realidad déjame decirte que no, que el ejercicio terapéutico específicamente se refiere al ejercicio con fines terapéuticos, o sea, con fines de curar una enfermedad, de mejorar la condición, ¿no? Cuando tú haces ejercicio y tienes algún problema respiratorio, por ejemplo, estás haciendo ejercicio terapéutico. Cuando el abuelito está realizando sus actividades físicas como caminar, está haciendo un ejercicio terapéutico porque es parte de su rehabilitación, ¿no? Entre comillas, porque también no siempre se da el caso, hay variantes en cuanto a la necesidad que tiene el sistema esquelético para poder desarrollar la actividad física, todo ello. Básicamente lo que necesitamos es en sí que el tratamiento sea en base a lo que vendría a ser la funcionalidad que va a tener, ¿no? Que va a poder mostrar mediante lo que es la parte principal y también sobre lo que es la parte de definición de lo que es el ejercicio terapéutico, ¿no? Te dice ahí justamente que es la prescripción de un movimiento corporal para corregir un deterioro, ¿no? Así como, por ejemplo, en la escoliosis, por ejemplo, si tuviera escoliosis una persona y queremos hacer RPG, tendríamos que tratar de que esa persona haga ejercicios en base a lo que requiera su patología, ¿no? Tiene desviación hacia la derecha, tienes que trabajar ejercicios para que desvíe hacia la izquierda y para que compense, ¿no? Eso es en parte de RPG, ¿no? El ejercicio no solo forma el tratamiento de diferentes afecciones, sino también arma la preventiva, ¿no? Es decir, mejoras tú la condición física para que puedas tú en el futuro no tener ninguna dificultad. Por ejemplo, para que se entienda, tú tienes una enfermedad determinada o tienes un pariente que tiene osteoporosis, entonces, de hecho, que tú puedes ser que tengas alta probabilidad de tener también en un futuro osteoporosis. Fortalece tus hombros, articulación rodilla, fortalece tu pelvis, fortalece todo tu cuerpo y vas a ver que el día que te toque que tu sistema óseo a nivel de las trabéculas óseas se deteriore, no lo va a hacer porque ya estás bien unificado, estás reestructurado, has formado nuevas canteras óseas que ha dado la facilidad a que puedas mantenerte en pie sin ningún problema de ruptura o de fractura, golpe que es la osteoporosis, ¿no? Y he tenido bastante en cuanto a tu abordaje de prevención, porque has prevenido, por eso enfermas o no te tumba una enfermedad de esta índole. Lo que a nosotros sí, por ejemplo, que no hacemos vida sedentaria nos puede tumbar, ¿no? O perder el futuro, ¿no? Esto es en cuanto a algunas enfermedades, pues obvio que hay un montón, ¿no? Hay otras que son incluso también partícipes como la artrogliposis, son jóvenes que les da, ¿no? Entonces, en cuanto a ello, como te mencioné, es muy subjetivo. Por ahí me pedí el concepto RPG, lo hizo su propio nombre, reeducación postural global. Es una parte de la fisioterapia que estudia o trabaja a partir de la reducción de la postura ortopédica. Es una terapia para la función motora del sistema nervioso, para la función motora del cuerpo. Acá mencionamos justamente cuando decimos el área preventiva, ¿no? Es importante que ejecuta. Bueno, es un poquito de las ventajas del ejercicio terapéutico, ¿no? ¿Para qué se va a realizar? ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio específicamente, ¿no? Va a ayudar a darle mucho más energía, capacidad de trabajo, restaura funciones nerviosas también, porque el sistema nervioso se ve beneficiado con ello, ya que está mandando impulsos a nuestro sistema orgánico muscular para que contraiga, para que se desplace, el sistema nervioso se va a ver beneficiado
ayuda a combatir el estrés también, ¿no? Antiestrés es una terapia muy importante, trabajar con ella, ¿no? Ayuda a relajar, evitar que se contraiga, evitar que se reinflame, ¿no? Eso es lo importantísimo de trabajar sobre lo que vendría a ser un tratamiento terapéutico, ¿no? Tener estos tres conceptos sobre lo que es la importancia y la ventaja del ejercicio terapéutico. Algunos conceptos que mencionamos ahí, por ejemplo, nos vale la pena, la redundancia, poder decirlos, es justamente los conceptos que menciona acá en la diapositiva. Mejorar la imagen en que usted tiene de sí mismo, ¿no? Es una parte fundamental para poder darle al paciente moral para que siga el tratamiento. Hay muchos que no pueden porque han perdido la autoestima, la moral, han perdido las ganas. Yo les digo por experiencia, pacientes que tienen amputaciones, tienen lesiones medulares, que no pueden hablar. ¿Quién no va a deprimirse de esa manera? Entonces, nuestro objetivo es tratar de mantenerlo emocionalmente apto para que pueda ejecutar las movilizaciones, para que pueda darle el tratamiento. Incrementar la resistencia a la fatiga, ayudar a combatir la ansiedad y la depresión, también es muy importante dentro del tratamiento fisioterapéutico, ¿no? Ayuda también a mejorar sus movimientos, de sus músculos, ¿no? Tono muscular regulado, ¿con qué objeto? Con mantener estable el equilibrio funcional, ¿no? Por eso el tono muscular es fundamental para ello. Ayuda a relajarse y dar menos tiempo también en ese aspecto. Qué importantísimo poder contabilizar estas partes dentro del fisioterapéutico y sobre todo tener en cuenta para que podamos nosotros organizar nuestro esquema de tratamiento según valga la pena poder mencionarlo y poder también desarrollarlo. Muy buena pregunta. Me preguntan, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con cervicoartralgia, cervicobraquialgia o cervicalgia, habrá querido decir, es recomendable iniciar un tratamiento con ejercicio, luego masajes y por último aparatología. O iniciar un masaje, ejercicios y aparatología. Es recomendable aplicar un calor frío o calor, cuántas sesiones semanales tiene que durar cada sesión. Bueno, normalmente cuando un paciente llega con dolores en el cuello o de tipo, ¿no? Es recomendable siempre pedirle al paciente que por favor pueda brindar al menos su diagnóstico médico, ¿no? Si no va al diagnóstico médico, nosotros podremos evaluar. Hay técnicas para evaluar si el paciente tiene dolores del cuello de índole orgánica, ¿no? Otros son de índole neurológica porque comprimen nervios, otros son de índole de irrigación sanguínea. Entonces, tener cuidado con, ¿no? Eso en primer lugar en cuanto a lo que es la parte de la parte de abordaje. Si, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro paciente, tenemos que obviamente seguir digamos, un protocolo de atención, ¿no? Pero también tratar de entender más al paciente, consultarle constantemente sobre la forma que se va sintiendo para poder abordarlo. No podemos trabajarlo siempre callados, tenemos que estar constantemente evaluándolo, consultándolo, como leído, recomendándole que vaya también al doctor, porque el médico es importante, ¿no? Para que le diagnostique, porque a veces vemos en el sentido de que qué otras patologías podría tener. A veces el paciente dice, no sé, nunca he ido al médico, no sé, me dicen, yo tengo un paciente que a veces que vienen de provincia y me dicen, yo le pregunto, ¿cómo va su evaluación? ¿Cómo va? ¿Se siente dolor, molestia, ardor en la parte de la cara? A veces vienen con secuelas de parálisis facial. Y a ver, le digo, ¿hace cuánto tiempo? Le digo, no sé, hace como 2 meses me dolía y yo médico, increíble, ¿no? Pensar de que nunca han ido al médico, entonces se le trata de reevaluar y nuevamente se le reevalúa para poder ver hasta qué grado está dañado y luego se le dice que por favor vaya al neurólogo, vaya al médico para que de todas maneras le dé su diagnóstico, pero igualmente la terapia está puesta a trabajarlo, pero primero el médico, ¿no? Es una parte, a veces, como les menciono, responsable para poder abordarlo al paciente. Si te hablo de protocolos mundiales dentro de la fisioterapia para aplicar primero AG, masoterapia, lo que típico que usan contraste, o utilizar, por ejemplo, electrofísico, lentes electrofísicos, ya no hay un orden, ¿ah? Realmente puedes utilizarlo tú, la cosa es que puedes utilizarlos todos,
¿no? En los portales mundiales no dice acerca del orden, pero lo que recomienda sí que en la historia clínica, ¿no? Que conozcan bien a su paciente para ver si es accesible colocarle ciertos agentes que definitivamente para nosotros es muy importante, ¿no? Sobre todo porque la fisioterapia, lamentablemente en las clínicas, en lo que es algunos centros, unidades hospitalarias grandes, se han hecho comerciales, ¿no? Ha habido mucha demanda de ello y eso genera pues que hoy en día el tratamiento se haya vuelto monótono y se haga pues linealmente el tratamiento sea el mismo, ¿no? Te vas a cualquier centro de salud grande, a cualquier clínica y te tratan casi igual a lo que es la serie de agentes que te aplican. Pero no hay idea, ¿no? La idea es tratar de darle el toque personal al tratamiento, ¿no? Evaluar un poquito más, ¿no? Tus físicos los puedes utilizar, de hecho, puedes invertir ahí tu dinero, puedes comprártelo, puedes utilizarlo siempre y cuando también conozcas la parte de la electroterapia, ultrasonido, porque eso se aprende, ¿no? Lo que sí tenemos que considerar mucho es darle al paciente, sobre todo, esa tranquilidad de que conocemos y evaluamos bien, ¿no? Evaluamos bien lo que requiere, estamos constantemente al pendiente de lo que es su historia clínica, de diagnóstico, ¿no? Es básicamente ello lo más importante, ¿no? Somos personal de salud y por ello necesitamos nosotros poder tener una buena imagen en cuanto a lo que vamos a solicitar o hacer, ¿no? Un tratamiento que sirva para algo, ¿no? Que le sirva a mi paciente para mejorar, no para empeorar, ¿no? Eso es lo que buscamos dentro de la terapia. Vamos a ver un pequeño videito acerca de cómo se da estas patologías. Tenemos artrosis, artritis, algunas patologías que hemos mencionado y que vamos a poder ver. Amigos, en el vídeo de hoy trataremos sobre la artrosis. ¿Cómo es y por qué se produce? Para entender mejor qué es la artrosis, vamos a explicar brevemente qué es una articulación. Una articulación es una parte móvil del cuerpo formada por dos extremos óseos, es decir, dos partes de hueso que se unen entre sí. Esta unión, a su vez, está rodeada por una cápsula articular, la cual conforma la articulación completa. Dependiendo de la articulación, también podemos tener una serie de ligamentos que refuerzan la cápsula articular. Dentro de esta cápsula articular existe un líquido que ayuda a la fluidez del movimiento. A su vez, en los dos extremos óseos existe un último elemento que se llama cartílago, el cual recubre el hueso en todas las articulaciones. Este cartílago es el encargado de evitar una fricción excesiva entre los huesos y aumentar el deslizamiento. La degeneración del cartílago puede ocasionar que el hueso roce contra el hueso, dando lugar a la artrosis. La artrosis es, por tanto, una degeneración articular en la que el cartílago ha perdido su funcionalidad y el hueso roza contra el hueso cuando realizamos cualquier movimiento. Este roce constante produce una irritación y un aumento de la temperatura. Además, todo paciente con artrosis verá limitado su rango articular. Dependiendo de la articulación, existen también unos anexos cartilaginosos, como los meniscos en la rodilla, que juegan también un papel muy importante en la descarga de la articulación. Cuando la artrosis es avanzada, fragmentos de los cartílagos pueden quedar flotando en el líquido de articulación, provocando una irritación y dolor adicional. Los síntomas más habituales, por tanto, son el dolor, la irritación, el aumento de la temperatura debido al roce del hueso contra el hueso y una disminución de la amplitud articular. Se caracteriza por su ausencia durante
será que produce el tiempo de la población una aparición más temprana. La artrosis existe un componente de herencia, del cual también podríamos la obesidad y el exceso de peso harán que las articulaciones sufran una carga excesiva, logrando que estas se degeneren. No, es que ahora no era para venir. Estoy en clase, estoy con la clase acá. Sí, ahora estoy llevando clase virtual. ¿No? Y no era para venir, sino que tengo paciente a las 6. El hombro, en el caso de los deportistas de balonmano, puede predisponer la aparición de la artrosis, a pesar de que la artrosis sea una característica presente en casi todas las personas de la edad. Podemos ayudar a su prevención y hábitos. Estos hábitos contamos con una serie de medidas para retardar las situaciones más importantes, como la lumbar, Claro, he movido todo. Gracias por visualizar nuestros vídeos. Si te ha gustado, No quiero gastar y las deudas. ¿Cuánto es? Yo gano 24. Pero hoy sí no tengo Hay que pague más plata, ¿no? Claro. ¿No te miedo que te muera? No, acá dejo lo que trabajo y ya de ahí lo deposito, sino que como no me iba a depositar. Y los que tienen me pagan con yape, me yapean. Señora Angélica, apague su micrófono. Chicos, un favorcito, apaguen su micrófono, por favor, porque está un poquito combinándose con lo que está, por favor. Bueno, un poco mencionando lo que es la parte de las enfermedades degenerativas, como la artritis, la artrosis, pero básicamente la manera de cómo se va a abordar este tratamiento va a ser en base específico a lo que vendría a ser, pues, la parte clínica, la parte de los ejercicios. Por ejemplo, tenemos lo que es el ejercicio pasivo, activo dentro de la rehabilitación física, el cual se va a integrar en base a las funciones específicas que va a mejorar lo que vendría a ser las capacidades funcionales del propio cuerpo, la parte integradora del movimiento. Tenemos acá lo que vendría a ser lo importante de estos ejercicios mediante la parte funcional, ¿no? Y los ejercicios pasivos específicamente van a referirse a lo que es técnicas que vamos a tratar nosotros mediante el abordaje terapéutico, en los cuales vamos a hacer nosotros mismos, los cuales vamos a inducir al tratamiento mediante la flexión, extensión, los diferentes movimientos, ¿no? Esos son los ejercicios que vamos a realizar, ¿no? ¿Por qué pasivo? Porque el paciente no hace nada, no participa, solamente él se deja llevar por lo que nosotros ejecutemos. Esta es la característica del ejercicio pasivo, específicamente. Objetivos para lograr este ejercicio terapéutico específicamente van a ser, pues, prevenir aparición de deformidades, ¿no? Evitar la anquilosis, posiciones viciosas. Por ejemplo, los pacientes adultos mayores que este ejercicio, ¿no? Mejorar la nutrición, favorecer circulación sanguínea y linfática es también un objetivo. Se puede hacer a pacientes que tienen linfedema, que están inflamados, que están postrados, que son neurológicos. Preparar el músculo para que su mejor trabajo activo. Por ejemplo, el caso de los pacientes que también tienen alguna secuela, ¿no? Pacientes que tienen al postoperatorio, ¿no? Se le puede trabajar también para que no pierdan el rango articular.
¿no? Despertar de los reflejos proprioceptivos y la conciencia del movimiento, contribuir a conservar y crear las imágenes periféricas del sistema corporal espacial, es decir, para que pueda integrar las funciones dentro del propio movimiento, ¿no? La terapia física se caracteriza en que nosotros, a pesar de que el paciente está postrado y no puede moverse, nosotros le tratamos de movilizar, aunque sea pasivamente, ¿no? A veces los propios médicos nos preguntan, pero si ya no se mueve, ¿sí? ¿Por qué le está trabajando? Tenemos que dar una serie de integraciones al sistema esquelético para que no pierda la noción del propio movimiento. Nosotros no lo que tenemos conciencia de su movimiento a pesar de que estamos dormidos, porque nuestro esquema corporal está presente. Si no, te pregunto, ¿alguna vez no has soñado como que te caes, no? Entonces, te has querido agarrar, es básicamente la sensación que tiene el sistema musculoesquelético de ir adaptando lo que es señales al cerebro, y esto genera una suerte de sensaciones, ¿no? Igualmente también cuando nosotros nos integramos en el movimiento, en la marcha, en el movimiento de respiración, el sincronismo total en cuanto a esa funcionabilidad, entonces también es en parte a la forma como utiliza lo que es la terapia. Justamente para esto es importante. ¿Cuáles son las contraindicaciones en este caso? Porque como todo tratamiento médico, fisioterapéutico, va a tener contraindicaciones también. Procesos inflamatorios, infecciones agudas, por ejemplo, pasivamente, así quieras mover, puedes inflamar, por eso se contraindica. Fracturas o en periodo de consolidación también, o sea, todavía no consolidado y está produciéndose un proceso, ¿no? En este caso. Articulaciones muy dolorosas, derrames articulares también. ¿Por qué? Porque puede haber reinflamación, rigidez articular postraumática, bien, por ejemplo, podría haber un producto de un traumatismo, podría haber rezago de inflamación, tumefacción, dolor también para el paciente, y lo que se quiere evitar es que el paciente pueda sentir esta sensación dolorosa. Tumores en la zona de tratamiento, igualmente. También dice que no debe realizarse en articulaciones del codo ni pequeñas articulaciones de los dedos, ¿no? Específicamente, porque puede generar que esas articulaciones son pequeñas y puede generar, digamos, algún tipo de alteración cuando se ejecuta ciertas movilizaciones, estos movimientos, porque ahí el rango articular tiene que ser bien específico para trabajarlo, ¿no? Puede generar alteraciones, activación de puntos dolorosos. Primeras de los ejercicios pasivos, ¿no? Importante tener en cuenta como terapeuta, previa a otros tipos de movilizaciones, pues las parálisis flácidas, en contracturas de origen central, por su efecto relajante también, ¿no? Como terapéutica preventiva, ciertos procesos de conservación de movimiento, en procesos vasculares, periféricos y respiratorios también. Hacemos esto para ayudar a que mejore lo que vendría a ser la circulación en su sistema. Ejercicios activos se van a dar en conjunto, básicamente, ¿no? O analíticos globales, integrales, realizados por un paciente y su propia fuerza, voluntarios, autorrefleja, controlada, corregidos y ayudados por el fisioterapeuta, ¿no? Esos son ejercicios activos en los cuales se tiene que dar definitivamente un avance en el tratamiento, ¿no? Y el paciente puede hacerlo por sí mismo, está mucho más presto a contraer la función de alineamiento, para que pueda caminar, para que pueda pararse, actividades funcionales, ¿no? Entonces, esta es la característica más importante en la cual el paciente realmente tiene que estar adaptado, ¿no? Por eso ejercicios activos. Empezamos por los pasivos, luego los activos, él ya los ejecuta. Objetivos: recuperar y mantener la función muscular, ¿no? Facilitar los movimientos articulares integrados en el esquema corporal. Este es el término que quizás van a escuchar constantemente. Esquema corporal, ¿qué significa? Que justamente es la idea que tiene el cerebro de tu propio cuerpo, ¿no? Es un esquema corporal. Es decir, tú no piensas mucho para coger un objeto, para comer, tú no piensas mucho. Eso justamente es tu esquema corporal, está integrado en tu cerebro y pues reconoce partes de tu cuerpo importantes para ejecutar ciertos movimientos, ¿no? Eso es esquematización corporal, ¿no? Evitar la atrofia, ¿no? Incrementar la potencia muscular también. Mientras más fuerza se le da al músculo, la fibra muscular apta va a poder desempeñar gran fuerza, articulación, mejor coordinación neuromuscular. Esto también viene como parte ya integrada, ¿no? La coordinación es importantísimo para poder
desarrollaciones en nuestro sistema musculoesquelético, sobre todo relacionadas con lo que es la parte, las actividades que ejecutamos en cadenas musculares, ¿no? Actividad de la vida diaria, el caminar, el desplazarse, ¿no? Aumentar la resistencia muscular mediante ejercicios medidos y no sobrepasen el esfuerzo máximo, ¿no? Tiene que haber una inducción por parte del tratamiento terapéutico para poder abordar las patologías y hacerlo de la manera más correcta posible. ¿Hay contraindicaciones del ejercicio activo? Claro que sí, igualmente procesos inflamatorios, ¿no? Infecciosos, ¿no? Hemopatías graves, miocardiopatías, tumores malignos también, la no colaboración paciente en trastornos mentales también. El paciente no desea que le hagan, no le vamos a obligar, ¿no? Definitivamente. Anquilosis articulares, fracturas recientes o pseudoartrosis también. Son características principales de las patologías que podrían aquejar a mi paciente, ¿no? Así como hay unas indicaciones, también va a haber unas indicaciones, ¿no? Los ejercicios activos van a ser indicados para procesos patológicos locomotor, como por ejemplo atrofia, como por ejemplo hipotonías, espasmos musculares, contracturas, artropatías, ¿no? Alteraciones del sistema nervioso, alteraciones cardiorrespiratorias, obesidad y enfermedades vasculares periféricas, ¿no? Esas son las características más importantes. Bueno, básicamente vamos viendo ahí lo que respecta pues a la clasificación de ejercicios activos, ¿no? Se subdividen en activos asistidos, ejercicios activos libres y activos resistidos, específicamente. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Ahora a continuación. Asistidos, dice su propio nombre, se realiza en cuanto el paciente no es capaz por sí mismo de llevar a cabo el movimiento, en contra de la gravedad, por lo que necesita ayudar para su realización, ¿no? Entonces, este es activos asistidos. El paciente ciertamente, pero la mayor cantidad de rango articular que se gana, el movimiento en sí, es hecho por el examinador, no es el fisioterapeuta. Los activos libres son uno de los ejercicios más importantes porque ya llegó a un punto principal el paciente en el cual está recuperando, integrando función, movimiento, nuevamente esquematizando su sistema para desplazarse, integración. Libres, los más conocidos como aeróbicos, por ejemplo, ¿no? También llamados gravitacionales, ¿no? El paciente ejecuta movimientos de los músculos afectados exclusivamente sin requerir ayuda ni resistencia externa, excepto la gravedad. Con este tipo de movilizaciones se mantiene el rango articular, la fuerza y la coordinación, ¿no? Es importante trabajarlos todos absolutamente para poder nosotros tener una visión concreta y bien integrada de lo que es esos ejercicios. Nosotros podemos de por sí hacer contracciones musculares aptas y darle al paciente como recomendación para que éste pueda desarrollar actividades en el futuro, ser mucho más independientes. No, esto es una actividad que le permite puede desarrollarse integralmente a un sistema para que pueda desarrollar actividades más fundamentales, son de la vida diaria, integracionales, adaptativas, orgánicas. Tenemos los activos resistidos, justamente, que se basan en movimientos que se realizan tratando de vencer la resistencia que oponen al fisioterapeuta, con sus manos o por medio de instrumentos, o sea, la contracción muscular que se realiza contra resistencias externas, ¿no? Entonces, acá es resistido, como dice su propio nombre. Vamos a trabajar lo que es una ejercicio en contra de una fuerza que le impide moverse, ¿no? Está como bloqueando. Esto es una ganancia integrativa, creativa, organizada del sistema para desenvolverse y desempeñarse. Vamos a ver un poquito de cadenas musculares con respecto a ello, ¿no? Cómo van a específicamente, qué funcionan para poder integrarlos en nuestro sistema, ¿no? Y básicamente en ello consideramos importantísimo poder entender la definición, ¿no? Son circuitos en continuidad de dirección y de planos por donde circulan las fuerzas organizadas específicamente.
Es decir, ciertos, como dice su propio nombre, podemos adherirse a una estructura que se conoce como la fascia muscular, es decir, va a contener a los músculos como un paquete y estos van a realizar la contracción. Si se lesiona uno, era el funcionamiento individual uno, genera un grupo que se retrae la fascia, que es por donde los cubre a los músculos, ¿no? Entonces, específicamente, es el tratamiento integral para poder saber y conocer o lo que vendría a ser, pues, en este caso, pues, una alteración de esta misma. Principalmente activar 3 principios, ¿no? Uno, es necesaria una continuidad sin interrupción de toda la cadena. 2, es necesaria la continuidad de la cadena de la cabeza a los pies. 3, es necesario que las cadenas musculares puedan generar toda la coreografía del movimiento del cuerpo, porque es decir, él se comprime, se interrelaciona con las funciones y las contracciones que hay de todos los componentes anexos y genera que haya una activación neuromuscular. Tenemos acá los diferentes tipos de cadenas musculares, ¿no? En este caso vamos a poder visualizar cuáles son las cadenas musculares que se van a activar, que se van a trabajar, y vamos a tener en cuenta para poder inducir un tratamiento adecuado para el paciente, ¿no? Inducir mediante lo que es nuestro abordaje, y conocer mucho acerca de ellos es fundamental e imperativo, pues nos ayuda a nosotros a integrarnos en relación a lo que es el propio movimiento, ¿no? Lo más importante dentro de lo que es las cadenas musculares es que cada uno va a tener una función específica para ejecutarla, ¿no? Van a ser cadenas anteriores, flexoras, cadenas rectas, posteriores, antigravitatorias, de apertura, periféricas, axioperiférica, periférica, axioperiférica, diferentes. Vamos a tener una gama amplia de posibilidades para poder trabajar, activar los músculos dentro de este marco funcional, ¿no? Músculos que van a integrar la cadena de flexión o en el eje anterior, ¿no? Intercostales medios, rectos anteriores del abdomen, músculos del perineo, ¿no? Trabajamos ahí de una manera intrínseca, ¿no? Ahí observamos la cadena de flexión, cómo se encuentra adherida esta cadena funcional, ¿no? Con los músculos que están alrededor de esta misma, estructurando lo que es un lineamiento, una función principal, en este caso como es la función flexora. Estos son músculos que integran la cadena de extensión, ¿no? En un eje posterior, transversal espinoso, supracostales, epiespinoso, dorsal largo, ilocostal, cuadrado lumbar, ¿no? Son estructuras muy importantes que pues justamente van a trabajar a nivel funcional, van a tener una integridad de cadenas musculares y que permitirá pues el normal funcionamiento de todo su sistema esquelético. Cadenas de extensión son una de las cadenas más importantes que permiten pues, la funcionalidad de los músculos, de funciones integradoras de los músculos multífidos, que son los más pequeños de las cadenas neuromusculares, permite que se integren el movimiento y realizar la marcha. Es básicamente lo fundamental, trabajar marcha, trabajar con la inducción hacia mejorar actividades de la vida diaria, que el paciente pueda ser capaz de desarrollar independencia al momento de ejecutar una determinada desplazamiento de ese miembro superior, miembro inferior. Tenemos las cadenas cruzadas también, que van a ser responsables del movimiento de torsión, ¿no? Las cadenas cruzadas van a subdividirse a su vez en cadenas cruzadas anteriores y también cadenas cruzadas posteriores. Van al tórax derecho y del hemipelvis derecha al tórax izquierdo. ¿Cuáles son los músculos que van a ver relacionados a nivel de las cadenas cruzadas? Van a ser oblicuo menor, intercostales internos, oblicuo mayor, intercostales externos y psoas ilíaco, ¿no? Son 3 componentes principales para la función de las cadenas cruzadas, en este caso. Estas cadenas que te permiten hacer movimientos torsionales, ejecutar una actividad funcional apta, inducida, movimiento de torsión también, que ayuda mucho a lo que es, por ejemplo, en deportes con balón, ¿no? Como fútbol. Cadenas cruzadas anteriores, ¿no? Específicamente hablamos nosotros de cadenas que están desde un extremo del hombro hasta la parte contralateral de la cresta ilíaca superior, distendiéndose los miembros inferiores, juega un papel fundamental dentro de lo que vendría a ser el componente de las rotaciones, el componente integral del movimiento rápido, la coordinación funcional. Entonces se ve afectado definitivamente todo lo que vendría a ser una lesión a este nivel. Necesitamos nosotros tratar
de poder poner énfasis en la manera de cómo activar cadenas neuromusculares, que es la base fundamental para el trabajo funcional que va a tener. Ay, pero no tengo sencillo. Dice que mañana me da. Tenemos la cadena cruzada posterior, por ejemplo, esta lo van a integrar los músculos, van a ser cuadro lumbar o de los lomos, intercostales externos, serrato dorsal, serrato caudal también, son músculos que van a producir una activación neuromuscular. Encontramos la cadena cruzada posterior, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia justamente de estas cadenas musculares dentro de nuestro sistema musculoesquelético humano? El cuerpo humano de pie tendrá que adaptarse a las fuerzas de gravedad, regular o asegurar un equilibrio para realizar todos los movimientos corporales. Las cadenas musculares aseguran las funciones, es decir, la función principal de la cadena es mantener estable este ritmo funcional adaptativo, ayudar a que el cuerpo pueda mantener un equilibrio entre la parte extensora y la parte flexora. ¿Qué pasaría si hubiera una cadena solamente la que sería activada, que es la flexora? No podríamos estar erguidos, estaríamos que estar completamente en 4 puntos, arrastrándonos, porque no habría cadenas que puedan trabajar la parte de la acción de la gravedad. Y esas cadenas son justamente los paravertebrales, los multífidos, los músculos que se encuentran activando todo nuestro sistema extensor. Es importante mencionar que el tratamiento por las cadenas musculares es en realidad un trabajo de las fascias, ¿no? Y esto es algo muy importante que vamos a ver también. La fascia neuromuscular, hoy en día, en la metodología moderna, en la facilitación neuromuscular, nos dice que la fascia se funda para desarrollar diferentes funciones que le permitan, pues, al paciente poder integrarse en el movimiento, poder tener facilidad de contractibilidad. Contrae un músculo, contrae otro, contrae otro, contrae otro. Es como decir una cadena de contractibilidad, y esto va a estar auspiciado por la función de la fascia neuromuscular. La fascia es básicamente lo que ayuda a cubrir a los músculos, lo que ayuda a integrar el movimiento en cadena, y por ello necesitamos que constantemente sea reevaluada, ¿no? Antiguamente tratamientos que se basaban en tratamiento inducido hacia lo que es la parte facial, la parte neurológica, nos basamos en trabajar específicamente la fascia primero, inhibíamos reflejos, actividades primitivas, ayudábamos a que pueda mejorar la postura funcional y la capacidad que tiene el propio movimiento humano para adaptarse a diferentes situaciones, ¿no? Como es el caso de las funciones orgánicas adaptativas y contra la calma motora, ¿no? El tratamiento justamente de estas cadenas musculares, dice, en realidad es un trabajo de fascia, es un músculo que están contenidos en vainas interdependientes, ¿no? O sea, depende una de otra porque está adherida. Si se lesiona uno, va a generar alteración en toda la parte de la estructura facial. Esquema de tratamiento fisioterapéutico, aplicación de métodos, ¿no? Se aplican los ejercicios terapéuticos junto con la fisioterapia, ejercicios terapéuticos que forman el tratamiento fundamental y tratamiento conocidos por el hombre, ¿no? Clasificación de ejercicio, lo que hemos mencionado. La clasificación de estos ejercicios van de acuerdo al objetivo terapéutico, de acuerdo a la resistencia externa, unos conceptos principales. De acuerdo al ejercicio terapéutico, ejercicios para mantener, mejorar el rango articular, ¿no? Podemos trabajarlo con nuestros pacientes, podemos inducirlo mediante los métodos pasivos, trabajamos al paciente en supino, si es PCI, si tiene dolor, ¿no? Le trabajamos induciendo a mejoría mediante lo que es los aditamentos como la banda elástica, los recursos técnicos como el stretching analítico, como estamos viendo acá la colega que lo ejecuta, el stretching global, ¿no? El movimiento funcional de las articulaciones, ¿no? Todas ellas son parte específica de lo que es el abordaje terapéutico, ¿no? Ejercicios para aumentar la fuerza muscular, se puede trabajar mediante técnicas que se correlacionan con lo que vendría a ser el manejo funcional en cada una de las estrategias funcionales. Manejar bicicleta, bicicleta elíptica, estática, el trabajo que tenemos que considerar dentro de lo que es el esquema o la esquematización primaria, ¿no? En este caso el objetivo a largo periodo.
Ejercicios dinámicos, igualmente, ¿no? Isotónicos, se puede trabajar con resistencia progresiva, ¿no? Por ejemplo, le ponemos una pesita, algo que le ayude funcionalmente a trabajar la contractibilidad. Tipos de contracción muscular, tenemos ejercicios estáticos, ¿no? Isométricos, ¿no? Ejercicios que le ayudan al movimiento, pero sin embargo la contractibilidad hace que no parezca acudir al movimiento, pero sin embargo se contrae. La contracción muscular es fundamental para poder integrar el propio movimiento, la propia funcionabilidad que tiene. Acá vemos algunos ejercicios. Ejercicios para mejorar la resistencia, por ejemplo. Definitivamente la fuerza va a ser un factor importante. Stretching analítico, resistencia muscular, definida específicamente como la capacidad del músculo de contraerse en forma repetida sin presentar síntomas de fatiga. Esto básicamente va a ser gracias a la resistencia que tiene nuestro sistema musculoesquelético. Claro, obviamente que ha tenido que ser pues condicionado, adaptado, fundamentado para poder desarrollar lo que es las funciones específicas y conocer a profundidad sobre el tema de los ejercicios. Los ejercicios terapéuticos pueden variar, no hay un manual que te diga tenemos que realizar estos ejercicios terapéuticos, es todo creatividad, es todo parte de decidir mediante la evaluación propia del paciente que significar una serie de ejercicios, ¿no? En este caso, ejercicios mejoran la resistencia, ejercicios de resistidos, son ejercicios muy importantes para trabajar la para la mejor coordinación, definitivamente es el aspecto sensorial, sensitivo, el medio en el cual se está desarrollando la actividad funcional y vivencial de la persona. Para mejorar la capacidad aeróbica, igualmente, puedes trabajar acá fuerza, fortalecimiento, respiración también dentro de ello, como parte de terapia fundamental para el estilo de vida. Claro que sí, si es fundamental para el estilo de vida, es fundamental para adaptarse a ello. Entonces, ahí vemos un poco acerca de ellos mismos, ¿no? De acuerdo a la asistencia externa, movilización, ¿no? Acá se ejecuta el movimiento, el ejercicio terapéutico básicamente, ejercicios activos asistidos, ¿no? Los que habíamos mencionado en un principio, en los cuales hay actividad funcional, pero le ayudamos asistiendo al movimiento. Ejercicios libres que mencionamos, aeróbicos, ¿no? Ejercicios que están en contraposición a lo que es la actividad, la gravedad. Ejercicios resistidos, pues ofrecen una resistencia mayor a la gravedad. Esto es externamente. Puede ponerse unas pesas, ¿no? Tipo de ejercicio terapéutico, vemos ahí, ejercicios respiratorios, ¿no? Esto vamos a irlo explicando poco a poco, no se preocupen, no vayan a despegarse, porque todo esto es un proceso, ¿no? Ejercicios respiratorios van a tener objetivos principales, ¿no? Como por ejemplo la fisioterapia respiratoria para mantener vías permanentes, posturas que estén adecuadas a la respiración para que no se comprima el diafragma y se comprometa caja torácica con los pulmones adentro, trabajar lo que es la resistencia a la tos también dentro del tratamiento para terapia respiratoria es importante, por ejemplo, en niños, ejercicios de ventilación segmentarias también se trabaja mediante la movilización, mediante técnicas específicas que vamos a ir a lo largo del curso explicando, porque todo esto en general estamos mencionando. Ejercicio subacuático también es todo un historial completo. Hay ejercicios acuáticos, tenemos que trabajar mediante técnicas de Hayui, terapia acuática, ¿no? Hidromasaje, trabajar lo que es hidrostretching. Realmente todo ello implica un contexto en el cual nosotros tengamos mucha importancia sobre lo que es un tratamiento integrado, holístico. Ya no solamente es una escuela, una cadena. Hoy en día se trabaja a partir de lo que realmente requiere nuestro sistema muscular, requiere nuestra actividad funcional, requiere nuestra capacidad estructural para poder organizar nuevamente el movimiento. Finalmente podemos observar acá las características de estos pacientes, ¿no? Amputados y pacientes síndrome de Down, en los cuales se aborda mediante técnicas, mediante una integración funcional global, lo que es el tratamiento, ¿no? Se evalúa adecuadamente, se tiene en cuenta la parte estructurada y también lo que vendría a ser el funcionamiento propio que tenemos en base a lo que requerimos una patología como el síndrome de Down. No es totalmente patología porque se sabe que es una disfunción, una diferencia en cuanto al funcionamiento orgánico, pero se dice que en realidad
hay forma de abordarlo y que vaya integrando mejor las capacidades que tiene para que pueda desarrollar en el futuro una actividad estable en la cual le permita a él pues desempeñarse y ser independiente. Ahora es distinto, todo un tema también va a ser niños neurológicos con alteraciones genéticas, todo ello vamos a irlo viendo en el paso del diplomado, ¿no? Igualmente amputados también, las ayudas biomecánicas, las prótesis también, el trabajo que va a hacerse en base al ejercicio terapéutico de adaptación del muñón, en base a lo que se va a hacer la integración del soccer, que va en la prótesis específicamente para que mejore lo que es posicionamiento. Entonces, todo es un completo, una amplia gama de posibilidades de todo lo que vamos a ver durante estos meses en el diploma. Que va a ser hoy día ha sido para que puedan ustedes visualizar a grosso modo, todo lo que se va a ir desarrollando esa introducción, recuerden, pero básicamente los métodos terapéuticos, la inducción mediante el abordaje terapéutico, es todo un mundo al cual vamos a ingresar, pero paulatinamente, y vamos a darnos cuenta que también es muy importante anexar lo que conocemos en el diplomado con lo que estamos realizando en la realidad, con lo que vamos a ejecutar en nuestro medio de laboral, que vamos a desarrollar nuestra actividad profesional, ¿no? Importante poder trabajar. La experiencia nos dará a nosotros la posibilidad de ser mucho más específicos, de ser personas o terapeutas que podamos tener éxito en el tratamiento, de poder darle esa tranquilidad a mi paciente para que pueda sentirse en buenas manos y que avance, ¿no? Siente el avance constante, ¿no? Sobre todas las cosas, brindar todo, tu corazón, tus sentimientos, tu alma y tu dedicación profesional para con tu paciente. Eso es lo que siempre se tiene que recalcar dentro de la carrera de salud, que es una carrera de servicio a la humanidad. Como lo que queremos nosotros es básicamente la excelencia en ello, vamos a estar evaluando al paciente, vamos a estar observando las características que va adquiriendo, la mejoría que va adaptándose, las posibilidades que van a tener durante ese proceso de la rehabilitación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? Me dice ahí, si en caso hay varios contenidos en una cadena cruzada, ¿qué se recomienda? Bueno, ahí la parte de los músculos contraídos, por ejemplo, si es que hay un problema por postura, en primer lugar se recomienda tratar de relajarlo. ¿Y cómo hay relajamientos físicos? Por ejemplo, la compresa húmeda totalmente. Ahora, dentro de ello también hay que llevar a cabo un tratamiento, pero obviamente no es por gusto que se contraen los músculos, sino también hay un motivo, puede ser escoliosis, puede ser que haya un tono que se eleva, una alteración postural, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Por eso necesitamos que podamos nosotros evaluar adecuadamente para que el paciente pueda ser abordado con lo que requiere, ¿no? Sí, las diapositivas se los van a mandar, no hay problema. Y creo que también la parte de la grabación de la clase, no hay ningún problema. Sí, no se preocupe. Disculpe, soy la señorita Susana Ibar. Es igual decir retracción más contracción más retracción y espasmos musculares. ¿Alguna otra consultita que tengan por ahí de repente, duda? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Disculpe. Es decir, contracción, retracción y espasmos musculares. ¿Cómo no te escuché? Es lo mismo decir contracción, retracción y que
Ya mira, la contracción muscular es algo que normalmente se debe dar, es fisiológico, ¿ya? La contracción muscular es fisiológico. Los espasmos musculares son contracciones más rápidas, ¿no? Es decir, son contracciones. A ver, chicos, su audio, por favor, su audio. A ver, su audio, por favor. Lo que es la contracción muscular, como te mencionaba, la contracción muscular es un proceso fisiológico normal que se da. Sin embargo, la parte de lo que es los espasmos son contracciones un poco más rápidas, pero con menos intensidad. En algunos casos puede haber espasmos muy amplios, lo cual le conocen como hiperespasmos, ¿no? Usualmente se diferencian, por ejemplo, cuando hay espasmos, ¿no? Es más, es normal casi que haya también espasmos en nuestras diferentes partes del cuerpo. Es más, siempre lo tenemos y no hay ningún problema, no te van a causar nada, ¿no? Contracciones es un poquito, digamos, más lento. En ese sentido, contracciones es la activación del músculo un poquito más lento, pero en realidad ambos son fisiológicos, no son dañinos, no son patológicos. La contractura sí ya es patológico, cuando hablamos de contractura muscular. Por decirlo así, dentro de lo patológico es hasta lo más accesible a lo que es la fisiología, que va en el término de lo normal. Pero sin embargo, cuando hay una contractura muy crónica, puede hacerse una alteración o un hiperespasmo, podría generar también algún daño, alguna alteración o secuela. Generalmente por enfermedades que pueden ser variadas, neurológica, traumatológica, ortopédica, etcétera, etcétera, ¿no? Eso específicamente. Bueno, entonces, básicamente lo que se ha querido el día de hoy es trabajar o que se den cuenta de que la función principal de la fisioterapia en este sentido es inducir hacia lo que es el tratamiento mediante diferentes técnicas, mediante diferentes, en este caso, maniobras, facilitando lo que es la parte funcional y los conceptos fisiológicos, en los cuales se requiere que haya bastante abordaje, bastante evaluación ante ello, ¿no? Por eso se busca específicamente de que sea, pues, una inducción mediante una evaluación adecuada, y aparte de ello también considerar mucho que todos los componentes van a variar y van a ser dinámicos, ¿no? Va a ser siempre evaluativo el abordaje fisioterapéutico. Bueno, hoy día concluimos lo que es la clase. Estamos esperándolos para el próximo día martes. Básicamente, con respecto a lo que es la parte de los videos y la parte de las diapositivas, se las va a enviar la señorita coordinadora, así que no hay ningún problema. Conmigo es hasta el día martes y que tengan muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su atención. Profesor.